En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. De origen carmelita y padre de la actual diputada local de Movimiento Ciudadano en Yucatán, Larisa Acosta Escalante. Por cierto, que hace unos minutos en el noticiero de esta radio se dio a conocer que este señor ya fue liberado porque tiene un problema ahí de salud crónico. Lo liberaron mientras que el otro detenido sigue allá en el proceso, ¿no? Pero una audiencia maratónica tuvieron hoy y nos llamó porque lo comentamos entre varios, me llamó la atención que es el primero que exhiben a este Walter, que lo exhiben en la policía con foto y papelito en mano, ¿no? Y ningún otro detenido, de los que han detenido, había pasado esto, ¿no? Ni en la Fiscalía General del Estado de Campeche, ni en la Fiscalía de Yucatán, porque recordemos que a José D. también lo detuvieron ahí. ¿Te da casualidad? Bueno, pues puede tener la lectura de también como tiene que ver que su hija es de Movimiento Ciudadano, a lo mejor por ahí está la hija de el exdirector administrativo de la CAPAE, que tuvieron y ya y ya liberaron. Bueno, Ana Gabriela, pero a lo mejor opinión ya saben, lo tienen los panelistas. Ana Gabriela. Gracias. Mira, como yo lo he mencionado en muchas ocasiones, todos estos temas, o supuestos temas, porque finalmente todos en México somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, pues como campechanos realmente nos gustaría que hubiese una investigación real, una investigación que pues que arroja resultados de lo que realmente pasó, si es que sucedió, porque pues muchas veces, pues últimamente hemos visto, ¿no?, que de repente se arman carpetas en 5 minutos. ¿Es algún sesgo político? ¿Eso quieres? ¿Algún sesgo que tenga que ver con la política? O muy probable, pero a mí lo que más me preocupa de alguna manera, porque bueno, siempre he pedido en esta mesa y siempre he pensado que a quien acusen lo hagan realmente con una carpeta bien armada y que si resulta responsable, pues que asuma su responsabilidad. Pero también tiene derechos, cualquier persona a la que acusan tiene derechos y tienen derecho a un buen juicio, a que se respete sus derechos, a que se lleve a cabo la investigación conforme a derecho y no haya otras intenciones, ¿sí? Entonces, mientras se lleve a cabo la investigación conforme a derecho, respetando los derechos del lado del imputado o del posible imputado, pues va a estar privilegiándose la ley y el ejercicio de la ley en México y en Campeche, ¿no? Pero aquí también hay un tema que a mí, pues creo que también es un poco preocupante, que es el juzgamiento, no sé si es la palabra adecuada, público de los presuntos. Eso no lo podemos evitar, ¿no? De los presuntos responsables. O sea, realmente no se ha emitido un resultado final de la investigación y ya hay un linchamiento público que creo que debería ser un poco más, no sé, justo acabo de ver imágenes en la televisión de las detenciones recientes y en la televisión sí aparecen imágenes sin cubrirlo, sin nada, o sea, los nombres no, pero las imágenes sí. Entonces, realmente creo que la ley es muy clara, los presuntos delincuentes no debe de darse mayor información sobre ellos. Hoy probablemente no te dicen tu nombre, pero te dice quién es su papá, quién es su mamá, dónde trabaja la hija, cómo le decían, en dónde estudió. O sea, realmente te dan tanta información que sabes perfectamente bien de quién se trata, ¿no? Entonces, creo que ahí debe haber mayor cuidado, porque si bien son inculpados de un delito, pues hasta hoy son inocentes. Y creo que sí es un tema delicado e insisto, no voy a defender a ninguno, porque pues no
no estuve ahí, no te puedo decir si son culpables o no. No voy a defender a ninguno, pero sí creo que como cualquier persona tiene derecho a un buen proceso, a un proceso bien hecho, bien realizado y un proceso donde todas las cosas que tengan que salir salgan porque existen y no porque quieran que existan. Y golpea esto además a tu partido, ¿no? Pues no, fíjate que en lo personal, o sea, ¿qué es lo que yo pienso? Y siempre he pensado, el PRI es una institución, el PRI, muchos pertenecemos al partido, obviamente siempre se quiere asociar las buenas o malas actuaciones de diferentes personajes políticos, siempre lo quieren asociar hacia el partido, el hecho de que aceptar y decir que estas acciones provienen del partido, para mí implica que yo también como priista puedo cometer estas acciones cuando realmente creo que esas decisiones de actos que puedan o no hacerse en una función pública son decisiones personales. Son decisiones personales de cada uno de los que están en ese momento y que deciden o no realizar un acto lícito o ilícito. Y eso no quiere decir que sea instrucción y que pueda, ¿sí? Digo, obviamente, en el sentido en que tú haces la pregunta de que la imagen del partido se ve dañada, pues sí, cualquier situación que hable de un mal manejo de recursos o que hable de alguna situación en especial del partido, pues sí, sobre todo si se encargan de mencionar, ¿no?, en cada una de las notas de qué administración fue, cuánto tiempo estuvo, o sea, obviamente que es ahí donde yo veo el sesgo político de todo esto. En ese sentido, como tú haces la pregunta, sí, sin embargo, no representa precisamente la actuación del PRI, ni tampoco los valores, ni las bases que el partido tiene y lo que nosotros hemos promulgado dentro del PRI durante todos estos años. No representa al partido y bueno, ojalá que se esclarezca, porque insisto, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, precisamente también por el bien de Campeche y por el bien de estas personas y por el bien de muchas situaciones alrededor, pues ojalá que se esclarezca pronto y que puedan haber un resultado de esas investigaciones y que todas se lleven a cabo conforme a derecho. Bueno, Nelly Márquez, y también vimos que, bueno, pues ha habido una serie de procesos y expedientes, ¿no? Yo ayer comentaba 2 casos, ¿no? Que por un lado, una persona resarce el daño exfuncionario, paga los 600,000 pesos que presuntamente desvió, y pues ya pues se terminó el caso, ¿no? Pues reparó el daño. Y por otra parte, a alguien que está acusado, como bien dice, todavía está el proceso, como dice Ana Gabriela, no se ha comprobado totalmente, pero está el proceso. Pero hay por ahí una acusación que hablamos de 28 millones de pesos, y dio 300,000 pesos de garantía y también ya está libre, ¿no? Entonces, pues así van a seguir cometiendo las cosas, pero bueno. A ver, a veces la ley trae sus contradicciones en muchos casos, ¿no? Aquí lo que me llama mucho la atención es que insisten, ¿no?, y que no lo veo incorrecto. A ver, el que haya cometido un ilícito, pues hay que hacer que pague, y que si puede pagar pagando lo que se llevó, bueno, pues mejor, ¿no? El tema es, ¿y las cabezas? ¿No? Porque a mí nunca nadie me va a hacer creer que los de abajo son los rateros y el de arriba no supo, porque el de arriba no vio pasar nada, porque entonces, aunque sea por inepto, pero tiene culpa. Sí, la omisión también se castiga, ¿no? Entonces, no, la omisión es muy grave, ¿no? Entonces creo que, y también creo que darle valor a un gobierno solo persiguiendo a tus contras, creo que tampoco es lo correcto. Y me parece que es un poquito lo que está sucediendo, porque además la ciudadanía así la hemos ido llevando. Yo soy bueno y el otro es malo, yo soy bueno y el otro es ratero, yo soy bueno, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Por otro lado, sí, en la ley, yo creo que uno de los graves, y creo que eso es lo más importante aquí,
uno de los graves problemas que tenemos en México en todos los niveles y sentidos de la corrupción, que además corrupción es hasta nada más, es un favor, déjame pasar antes o me paso el semáforo, o sea, en todos los niveles, hasta en la pequeñita cosa que exista, es que no se aplica la ley correctamente, que tenemos un marco legal y nos lo pasamos por el Arco del Triunfo. La violamos todos los días en todas las actividades y en todo el acontecer, ¿no?, que hay en nuestra vida en México. Obviamente en Campeche pues está muchísimo más marcado, porque nos conocemos, porque estamos muy, muy relacionados y vamos viendo, ¿no? Y a ver, uno como funcionario o como lo que te dediques o empleado que te dediques, según tu sueldo, vas a ir escalando tu posición y tu nivel de vida. Pero a los ojos de todos los ciudadanos, vemos cómo cambia tantito tu posición o el trabajo que tienes, ya sea privado o público, y es estratosféricamente el cambio que tienes en tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay 2 o 3 cosas que no podemos ocultar. No voy a decir 2 porque las tiro como chistecillo, pero hay una que es muy claro, el dinero no lo pueden ocultar. Y tampoco, y entonces cuando lo adquieren, ¿no? A ver, de la noche a la mañana, o en 2 años, o en 3 años, no hay forma de hacerte rico o millonario. Y enseguida vemos cómo cambia su marca de ropa, cómo cambia el coche con el que andas, cómo cambian los viajes que vas a dar, cómo cambia todo alrededor de la gente que es tu familia y obviamente casas, etcétera. Entonces, a ver, mientras no cambiemos eso en México y cada gobierno que entre persiga al que se fue, es que se tiene que perseguir desde que estás con los que estás. Claro. Y eso no está sucediendo. Ahí está el Entonces, nunca ha sucedido eso. Nunca ha sucedido. Y ese es el problema, porque además, a ver, los ciudadanos no son tontos y se dan cuenta y entonces en su actividad también empieza a haber ese tipo o acciones que también te llevan a no cumplir con la ley, porque unos porque están en el gobierno y se roban el dinero y otros porque no pagas el predial, no pagas el agua, o sea, ¿no? Una serie de, te pasas el semáforo, ¿no? No tienes todos los implementos, no te pones el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque dices, si no pasa nada. Total, le pido el favorcito al oficial o en el momento que me para, me lo pongo y a ver, compruebo. O sea, una serie de cosas que no estamos buscando cómo hacer las cosas correctamente. Y es en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad y eso es lo grave. Ahí es donde tendríamos que empezar con un gran plan y programa para hacer la educación civil a todos los ciudadanos. Sí, y además pues hay que decirlo que, como bien dices Nelly, no hemos visto que en una administración auditen o investiguen o digan, bueno, pues este funcionario de nuestra administración está haciendo un mal uso de los recursos, y muchas veces es muy obvio, ¿no?, que se está haciendo un mal uso de los recursos, y es cuando te preguntas para qué. Bueno, ahí está lo que pasó con lo de la visita ¿perdón? ¿A Candelaria? No, a Calakmul, a la zona arqueológica. Yo lo sabía que iba a pasar, fue momento de 3, 4 chismes, grites, las redes, taca. ¿Y dónde está el tema? ¿Qué pasó? Haciendo la investigación, ¿no? ¿Dónde está por eso? Claro. ¿Dónde está en qué paró? ¿En qué paró? No han querido decir No, nada. porque en coche oficial, o sea, no, ese bueno, es el asunto, eso ¿no? también es corrupción. Es cuando dices, bueno, ¿y para qué Si sirven tú los órganos de pides control un interno? favor, un permiso de algo que no está permitido y te lo dan, es corrupción. Punto. Así no tenga costo económico aparentemente, ¿no? Pero sí estás haciendo algo incorrecto. Entonces, ese es el problema. Claro. Y mientras no cambiemos esa inercia, pues obviamente Claro. pues todos lo van a hacer. Los órganos de control, todos lo van a hacer. Mientras los órganos de control interno y la Contraloría y la Auditoría lo nombre el gobierno en turno, pues no va a pasar nada, ¿no? ¿Quién va a acusar
al que lo nombró de malos manejos. Vamos a un corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso aquí. Aquí nos se pone también interesante, pero siempre digo que debemos mantener el Facebook así. Abierto. Siga, abierto. Claro. Para que porque los temas que hay en las pausas también están así buenos. Bueno, Pepe, vamos contigo. Buen día. Yo creo que es un tema muy interesante para el ciudadano en general, porque estamos viendo, por ejemplo, en la administración anterior de Alejandro Moreno, sí hubo un funcionario que fue investigado, por lo menos, no recuerdo hasta dónde llegó ese caso, y hoy varios casos. O sea, no ha sido la primera administración que va un ministerio público o una fiscalía a denunciar por peculado u otro tipo de delito a exfuncionarios que han sido parte de una administración. Yo lo que veo aquí es como planteaba en un principio, que tenga algún sesgo político. Pues si lo planteamos de esa forma, cualquier acción de gobierno podría tener algún sesgo político o partidista. Casi todos, casi toda acción. Pero bueno, no vayamos a ese terreno porque es muy, muy, muy escabroso. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es la acción de la Fiscalía, el denunciar el presunto peculado de este personaje o de estos personajes que han detenido y están llevando este proceso, que seguramente yo espero como ciudadano que lleven un proceso limpio, transparente, en plenitud de todos sus derechos. Pero lo que estamos viendo aquí, y coincido un poco con lo que dice Nelly también, es de que estas personas, si hicieron esta acción, seguramente tiene que haber más personajes alrededor de estas acciones. Y yo esperaría entonces que hubiera resultados no solamente de esta detención, que hubiera otras detenciones. Y ahí el tema está un poco más difícil, porque hay gente relacionada de este gobierno del Estado, de este gobierno de Morena, que pueden tener algún vínculo, ¿sí?, relacionado porque fueron funcionarios o funcionarias de la administración anterior, que al día de hoy tiene que ver con recursos públicos, ¿sí? Entonces yo también esperaría entonces que en algún momento haya otra detención de algún funcionario que esté en funciones en este gobierno actualmente de Morena. Pero bueno, yo esperaría que eso sucediera, porque si las cosas se están haciendo de manera correcta, yo creo que una investigación tiene que ir más allá, tiene que ir con mucha objetividad, y entonces veríamos más detenciones, ¿no? Eso es lo que uno esperaría. Bueno, yo lo que espero es que eso no va a pasar. Sí, la verdad es que no va a pasar, porque lamentablemente pareciera que eso se está llevando a un punto en el de que entramos al terreno que no quiero entrar, al tema político. Ya te estoy mostrando que soy capaz de detener a un funcionario, soy capaz de crear a lo mejor una carpeta de investigación. Entonces ya entramos al espacio o al tiempo de crear algún tipo de inconformidad, algún tipo de delito, crear una carpeta de investigación para tener a la oposición o a sus adversarios políticos en otra situación. ¿Por qué? Pero no es lo que quería Bueno, hay que reconocer primero que este gobierno es el que más gente ha vinculado y está en proceso por cuestiones de corrupción, ¿no? Pero es en realidad lo que quería la sociedad de que... por supuesto que eso es lo que quiere la sociedad, por supuesto. Y yo también quiero que si un funcionario actual, un exfuncionario, hizo mal uso de los recursos públicos, que lleve su proceso conforme a derecho, pero que si es culpable, que se le castigue. Yo también sería el primero en aplaudirlo y reconocerlo, pero que se vea que la justicia, que la impartición de justicia, que las carpetas de investigación realmente están haciendo plurales, es decir, a toda persona que tenga algún problema relacionado con los que por lo menos hoy estamos conociendo de una administración, donde hay otros actores a la vista de muchos que estuvieron en la anterior administración y que están relacionados en este gobierno y que tienen que ver con el partido Morena, pues también estoy esperando sentado en mi casa, en la sala de mi casa, viendo a qué horas son las detenciones. Pero eso no va a pasar, Homero.
no va a pasar. Entonces, la justicia o las carpetas de investigación pareciera que van a ser selectivas, por alguna razón que no entendería. Sí la entendemos, ¿verdad? Pero no sabemos por qué va a seguir sucediendo así. ¿Qué te puedo decir? Y termino con eso así rapidito. Yo espero más detenciones, sí, las espero, porque aquí se acaba de comentar algo muy importante. El dinero no se oculta. No se oculta, pero no es exclusivo de las administraciones anteriores. Esta administración, díganme usted, ciudadano que me está escuchando, a funcionario que usted conoció antes de esta administración y en esta misma administración, ¿cómo el dinero no lo puede ocultar? Y no se puede ocultar vehículos, forma de vida, viajes, paseo, que su sueldo como funcionario no representa el gasto que está llevando a cabo. Entonces, yo esperaría entonces que la Fiscalía haga más detenciones, por lo menos le pide el juez más detenciones de acuerdo a sus investigaciones. Y sí, porque finalmente los recursos que se utilizan son de todos los campechanos, son en dinero público, y eso pues, esperamos que sea mejor efectivo, mejor realizado y efectuado en toda la administración. Porque pues en una primera etapa de estas vinculaciones parece que primero fue contra gente vinculada con MOSI, ¿no? Movimiento Ciudadano. Y ahorita vemos que es Del PRI. con gente del PRI, ¿no? Sí, nada más 2. Por eso, es ahí donde no cuadra. Bueno, Sí. no nada más 2. O sea, dos Me refiero a Ah, dos partidos relacionados directamente Ok, con sí, dos sí, sí, partidos, claro. con Movimiento Ciudadano y con Revolucionario Institucional. O sea, está clarísimo. Pero además, mira, hay incongruencia igual, ¿no? Porque pues ahí vemos ahorita un secretario que si bien ya está libre, pues todavía su proceso no ha acabado, ¿no? Y está en la administración. Entonces son malas señales que se dan. Y a lo mejor no es culpable, pero que se termine ese proceso, ¿no? De un secretario Entonces, en funciones, ¿no? Sí, claro, un Ok. secretario en funciones. Entonces, ahí es donde ves malas señales. Por eso yo hablaba de que son los ejemplos que tenemos que mandar. Esto es como cuando en la casa, si el papá se porta mal, ¿cómo mete orden, no? O si el papá da unas órdenes, para unos sí, para otros no, pues como los que no tienen privilegios o creen no tenerlos, pues se van a portar bien. Y lo mismo sucede en el gobierno y ante la ciudadanía. Y luego, bueno, lo de las redes sociales que decía aquí Ana Gabriela, a ver, ahora el problema es que alguien dice algo y mucha gente, ya es verdad. Y vemos que las redes sociales pues te da derecho a decir lo que quieras, pero no necesariamente son verdad. Claro. Lo que se dice, habría que hacer lo que se compruebe para que entonces como ciudadanos digas, no, sí es verdad. Porque a veces tú puedes decir N cosas y no es verdad. O no lo dices correctamente. Claro. Y entonces se interpreta de una forma incorrecta. Y desafortunadamente ¿no? Entonces, nos vamos con el primer mensaje, ¿no? Así y desafortunadamente, no, si me cae bien, pues no lo creo. Me cae mal, no, sí, es tal por cual. Y así es esto, pero bueno, es parte del mundo que estamos viviendo y también un poquito de, sí, qué bueno que ya haya las redes para que se sepan las cosas, pero también es cierto que yo creo que hay con esto de las redes sí te informa, pero también te desinforma. Más Te te desinforma confunde, que... además. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces, a veces yo soy de usarlas, pero no me clavo tanto en ellas porque sí he comprobado que muchas veces o es la postura de tal y adelante, ¿no? Pero sí creo que el desorden en el que estamos en todo, para mí eso es lo importantísimo, ¿no? Porque el desorden en el que estamos o en la corrupción en la que estamos todos, seguramente alguna cosa incorrecta estamos pidiendo que se haga, o la gran mayoría, y ahí es donde nos hace diferentes como país y como Estado, ¿no? Y vemos en otros lados que no sucede de la misma forma, hasta como en privado, ahorita les comentaba, tirar un papel a la calle está mal. Claro. Y lo hacemos porque todo lo que está sucia la ciudad no es por culpa de la autoridad, es por culpa de nosotros. Entonces, tenemos por eso vuelvo, hay que hacer un trabajo súper de concienciación a la gente de que estamos actuando incorrectamente, o pasarnos un semáforo, o darnos la vuelta incorrecta, o adelantarte a un coche, o zigzaguear, o ir en la moto sin los implementos adecuados,
¿no? O llevando a, que ya lo he dejado de ver, llevando a, Pero ¿cómo se es llama? eso. Toda la familia en Sí, la cómo moto no. con niños chiquitos, en fin, que lo he dejado de ver, por cierto. En fin, creo que en nuestra día a día estamos también nosotros haciendo incorrectamente las cosas. Sí, así rapidito, Homero, si me permites. Nada más dejar claro a la ciudadanía, por supuesto que es bueno que haya detenciones, que haya un buen proceso para que se defienda el que esté imputado, pero también para que este gobierno realmente sea creíble y no le falte y le reste autoridad ante los ciudadanos, pues los ciudadanos también están esperando seguramente en algún momento algún detenido, algún imputado que que esté relacionado con este gobierno, porque está a la vista de muchos, tal vez presuntos culpables en algún delito. Sí, y definitivamente coincido con el tema de que si hay una causa, se tiene que hacer una investigación conforme a derecho y aplicar la ley, así de sencillo. Y quien resulte responsable, pues que asuma la responsabilidad Claro. y que repare el daño de la forma en que la ley lo marque, ¿no? Porque pues sí hemos comentado, ¿no? Que hay diferentes formas de resarcir el daño, pero creo que sí tiene que ser conforme a derecho y que además la ley sea igual para todos y que nadie esté por encima de la ley, pero que tampoco nadie esté por debajo de la ley. Creo que eso es sumamente importante para poderle darle credibilidad a todo lo que estamos viendo, ¿no? Que realmente sea un proceso justo para quienes se consideran responsables de estos actos, sea en respeto a sus derechos y que termine conforme a derecho, que eso es lo importante para darle sustento a las investigaciones que se están llevando a cabo. Bueno, y darle credibilidad, no solo que la ciudadanía recupere la credibilidad, sino la confianza, ¿no? Porque en las campañas políticas vemos que todos están a nuestra disposición, ¿no? Dicen, ¿no? Y nosotros nos vamos a deber al ciudadano, son nuestros jefes, y cuando llegan, pues lo estamos viendo y lo vemos en todas las administraciones, ¿no? Es raro el funcionario que atiende a los ciudadanos, es raro el funcionario que tiene contacto con los ciudadanos, porque cuando llegan, y lo vemos no solo en la anterior administración, lo vemos en la actual administración, hay muchos que se sienten intocables, ¿no? Que sienten que ya no los deben ni rozar el ciudadano, ¿no? Respeto a lo de Pétalo una rosa el ciudadano. El aire. Pues, ya se sienten. Entonces, ese es lo grave, ¿no? Y como bien dicen, ya hay muchos o varios que no pueden ocultar que les está yendo muy bien. Y como yo siempre he dicho, habemos muchos que hemos trabajado durante muchos años y, bueno, esa magia que tienen para en 3 o 6 años. La suma de la quincena no da para lo No que da, ¿no? gastas. Y esa magia que hay cuando llegan al Y mira, poder. se entiende que hay posiciones, que te va mejor, que hay niveles, que también hay por capacidades, en fin, ya sea porque tengas la capacidad de tener un muy buen amigo, que a veces es por eso, Sí. pero es la capacidad Sí, de la tenerlo, la capacidad. suerte que te puso, pero sí mucho tiene que ver, ¿no? Yo le hacía hace años un ejemplo a un sobrino que estaba chiquillo y que no entendía algunas cosas y le digo, mira, tú eres de estudiar bien y sacar 9 y 10, pero hay fulanito que tú comentas que es reflojo, ¿no? Y no saca más que 5, 6 y 7. ¿Qué te parece, le digo? Que agarremos tu 10 y su 7, lo sumemos, ¿no? Y nos da, creo que 8.5, me parece. Sí, 8.5 y a ti te pongo 8.5 y a él también. No, tía. Ah, bueno, entonces ahí es donde hablamos del esfuerzo, del trabajo, de las capacidades. No todos vamos a ganar igual si no tenemos esas capacidades o hacemos ese esfuerzo, eso sí. Pero sí te das cuenta cuando dices, ay, no. Aquí hay algo, está aquí hay sospechoso. gato encerrado. Sí. Y eso es lo que los ciudadanos se dan cuenta y tienen absolutamente toda la razón. Porque además en el tema de los funcionarios, pues obviamente eres un funcionario público, es un funcionario para que las cosas funcionen bien en la cotidianidad de la vida de los ciudadanos, pero también al servicio de, y entonces hay, ¿no? Sí. Bueno, también es cierto que, Estamos- por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero ahorita con la ley de contabilidad gubernamental, la de transparencia, realmente muchas veces se dan, y lo vimos en el Congreso, cuando se hace la auditoría a las administraciones en proceso, aunque tienen 2 años, me parece, de atraso, cuando hacen las auditorías, muchas de esas llamadas de atención o esas observaciones que se le hace son temas menores que se solucionan o son
situaciones que no se presentaron Falta de adecuadamente, documentación, sí. falta de documentación y que muchas veces logran subsanarse porque no se presentó Una como foto o algo así que no. Sí. no se presentó como lo marca la ley de contabilidad gubernamental, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes la obligación de presentarlo de tal forma y si no lo hiciste, ahí tienes una observación. Eso no quiere decir que haya un desvío de recursos, simplemente no presentaste la documentación como debe ser, no presentaste 3 Pero hay una falta de responsabilidad cotizaciones. también, si Es fuera el una caso. falta de Pero bueno, responsabilidad, pero es que si no presentaste las 3 pero no- cotizaciones, no hiciste las cosas pero correctamente y hay una sí, falta ahí. coincido que esté la observación. ¿Por qué no lo haces? Coincido, pero no siempre implica un desvío de recursos. Ahora, me A eso parece voy, a eso voy. extremadamente Debe tener la persona la oportunidad de defenderse y decir, oye, maestro, mal yo no lo agarré que la auditoría porque esté tan esto está atrasada. acá, ¿no? O sea, No puede no, ser. sí, definitivamente, pero sí creo que... Entiendo que hay un muchas desfase, pero de y hay algunos otro- meses. de y hay hecho, cuando otros. se hacen las información, se da la información de cada municipio, por ejemplo, es de lo que se habla toda la semana, ¿no? ¿Qué municipio tuvo más observaciones que otro? Cuando muchas veces estas observaciones son administrativas y muy Y la sencillas de auditoría la aprueba el resolver. Congreso. Claro. La del Congreso. Claro. Ok, la- yo me preguntaría entonces qué Congreso aprobó esa administración en esos años que del imputado, No, por ejemplo. Y además hay una cosa muy, Bésala un factor toda. muy importante que hemos visto ya en los últimos, en las más recientes administraciones, ¿no? En las anteriores y en las actuales, que los funcionarios han confundido en las redes sociales que ese es el trabajo que deben hacer, ¿no? Que aparecer todos los días en las redes sociales. Cuando el trabajo no está en las redes sociales, pero es lo que les da punch, es lo que les da lectores, es lo que les da simpatías, ¿no? Bueno, es lo que le da y lo que hace que la gente vea si haces o Es no un haces. arma de dos filos, Porque a eso lo he veces, dicho. exacto, porque a veces haces un montón de cosas, o sea, si no las subes, No estás haciendo pues la nada. gente dice no estás haciendo nada. Entonces creo que Y a veces si tienes un Sí, buen, pero ahí está la una cosa. persona en Entonces, medio, sí, no tienes que hacer pero no esa es la- necesariamente subirlo a las redes es que hiciste y tampoco Claro, no subirlo claro. no hiciste. Por eso, si tienes a una muy buena persona en tus redes sociales, Marketing. no tienes que hacer Bueno, mucho. vamos vamos al corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. El carnaval. Sí. Bueno, vamos con el Sus segundo amigos. tema. Pero no son guardias de seguridad, son gente que visten de guardias de seguridad. Claro, Bueno, pero Bueno. me refiero que no cumplen ni siquiera con eso. claro. Pues sí, hay gente que necesita el trabajo, pues no. Dice, con saldo rojo cerró marzo al registrarse la ejecución de 2 personas en Campeche y 2 en Champotón durante los últimos días del mes. En la capital del estado, los hechos de violencia se registraron en la zona de la invasión Sinaí y en el poblado de Samulá. En la ejecución de Samulá, los motocicarios quedaron grabados en el video de una cámara de seguridad en el momento que llegan para disparar contra un par de albañiles en una construcción. Uno de ellos, originario de Iturbide, en el municipio de Jopelchen, murió y otro quedó herido. En Champotón los crímenes ocurrieron con diferencia de horas. El poblado de Moquel se encontró el cuerpo con heridas de arma de fuego de un hombre en una parcela. El otro fue ejecutado en Felipe Carrillo Puerto, quien era conocido con el apodo del Pájaro. Hasta el momento en ninguno de los casos hay información oficial de detenidos. Un motociclista, quien presuntamente fue detenido por los hechos de Samulaya, fue liberado, aunque durante el operativo no respetó un filtro de seguridad y atropelló a un policía. Se descartó su relación con la ejecución. Bueno, pues estamos ante una realidad que pues, también hemos visto que casi todos los días la policía también incauta dosis de drogas, incauta armas de fuego, ¿no? Y ahora Hasta un oímos que chaleco, los- Valí, sí, un chaleco, ya escuché por ahora ahí. vimos que los robos a las tiendas de conveniencia ya no se dan con armas blancas, ¿no? Ahora se usan las Claro. armas de fuego. Nelly Márquez. A ver, indiscutiblemente a nivel nacional ha aumentado estrepitosamente. Y que no le echen la culpa a Calderón, a ver, que no le echen la culpa a Calderón. Ya Calderón se fue hace muchísimo tiempo. Bueno, no A se ver. fue, estuvo aquí en Campeche. el fin de Bueno, semana. vino el fin de semana a una boda. Que no le echen la culpa, a ver. Y si la tuvo, la tuvo. Ahora, los que han estado no lo han corregido. Claro. O sea, y hay que corregir. El problema es que ha crecido enormemente. Sí, de Calderón ya pasaron 12 años y Ya, vamos ya. al año 13, ¿no? Sí, o sea, ya.
Si lo hizo mal, que se le critique. Yo no lo voy a defender. Lo que sí es, ya pasó. Que no digan lo que... A Ya no ver, es su tú tomas responsabilidad. protesta para ejercer un cargo y tienes que cumplirlo a cabalidad y tienes que, si estaban muy mal las cosas, tienes que contener y después ver cómo va solucionando. Y no hemos visto Y es tu contención, sino... responsabilidad. Y esa es tu responsabilidad. Y no No hemos es. visto contención. Lo que hemos visto es una escala a nivel nacional y me parece que aunque Campeche sigue siendo, en comparación a nivel nacional, como lo era antes, mucho más tranquilo. Pero hemos visto una escala también estrepitosamente. A ver, yo tengo datos que hemos oído a nivel nacional por autoridades que sacan los porcentajes y todo. Aumentó un 277% la violencia en nuestro estado, porque pasó de 314 delitos a 1,186. A ver, los números son hiperfríos y ahí están. Que porque esto, que porque aquello, que porque la bolsearon, lo que fuera. Hay inseguridad que venía escalando desde antes. No es que en este nada más, en este gobierno se ha escalado. Desde antes se venía escalando, tan que es así que desde antes empezamos a poner más rejas, alarma y cuantas cosas podíamos hacer. Púas y todo, ¿no? Púas, que yo lo hice, hasta me dicen que quedó re feo, pero bueno, la por lo menos seguridad, estoy segura, claro. creo estar segura, ¿no? Entraron a mi casa a robar hace unos como 3 o 4 años, creo que entraron, nos robaron porque lo agarré así infraganti, pero a ver, sí tenemos un grave problema de seguridad porque viene escalando terriblemente. Y los que viven en las colonias más complicadas del estado lo tienen mucho más claro y saben que no estamos mintiendo. Que hay ya en el estado redes de corrupción importantes dedicadas a extorsión, dedicadas al tráfico de droga, que también tiene que ver, la gente tiene un poquito más de dinerito y también accedes más a ese tipo de cosas. Entonces creo que no se está conteniendo lo que se tuviera que contener. La autoridad no está en donde tendría que estar y permanentemente. Uno como persona y como ser humano, eso es lo que yo creo personalmente, siempre estamos buscando esa adrenalina para ver si no te ven haciendo algo. Por eso tiene que estar la autoridad pendiente. Sobre todo en esas colonias donde hay demasiada gente en el ocio, en el no tener, porque aunque dije ahorita hace un momentito que pareciera que hay un poquito más de dinerito por muchos de los apoyos que se dan, también es cierto que la economía del Estado cada año va a la baja y va a la baja y va a la baja, que tampoco inició en este gobierno, eso es verdad, pero viene desde, no sé, hace como 2 sexenios que venía a la baja, ¿no? Entonces, es importantísimo que las autoridades acepten, porque tú no vas a ponerle soluciones a algo. Que reconozcan, ¿no? Que reconozcan. Si que no le están- vas a poner soluciones a algo, sí, no lo reconoces. Entonces, si dices que todo está bien, bueno, si tú lo comparas con lo que pasa en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Sonora, en Sinaloa, sobre todo, pues dices, no, pues aquí estamos en la gloria, pues sí, pero hemos ido creciendo. A ver, 277%, es brutal. Brutal, y hay que voltear a ver qué está sucediendo. Ya no salimos en las noches con la tranquilidad que salíamos antes. Ya te hablan por teléfono, extorsionar. A mí en lo personal ya me tocó, Bueno, ayer me di cuenta en el momento. Ayer a mí me quisieron... Antier fue un amigo a amenazar. la oficina, ahí a comerse un coctelito, y nos contó que lo habían hablado extorsionar. A mí personalmente me pasó y estaban diciendo que me estaba hablando él, que me citaba, quería una reunión conmigo, el obispo de la ciudad. O sea, cuidado. Y yo así de momento el obispo, ay Dios, ¿no? Pero en ese momento rectifiqué, ¿y a mí por qué me va a hablar? No me tiene por qué hablar, ¿no? Y en ese momento me movilicé y obviamente bloqueé el teléfono, Pero, imagínate,
ideas que se les meten para poder ver cómo te sacan algo y te hacen una extorsión. Entonces es grave, es muy grave y muy delicado. Hay que poner súper atención a ese tema porque sí vivimos en una escalada de violencia en el estado de Campeche, cuando era algo de lo que estábamos muy orgullosos. Sí, y hay varias cosas, de ¿no? estar tranquilos. No había dinero, no había mucha infraestructura en el estado, éramos poquitos, vivía en la medianía, pero que decíamos, pero seguros. Saco mi sillón a la puerta de mi casa y no me va a pasar nada. Eso hacía parte de la historia. Eso ya es historia. Eso iba yo a decir, eso ya es historia. Sí, porque, miren, hay varias cosas que tenemos igual acá todavía de ventaja, ¿no? El primero es que somos pocos habitantes para el estado y la extensión que tenemos. Dos, que las autoridades, según nos han declarado varias veces, en varias ocasiones, pues se tienen identificados plenamente los focos rojos que hay en el estado, ¿no? En la ciudad capital, en Carmen, ni se diga. Entonces, pues están a tiempo, muy a tiempo, con estos factores que estamos diciendo, muy a tiempo de actuar y de ver que esto disminuya, porque aunque dicen, pues no estamos, como bien dice Nelly, no estamos en el nivel, afortunadamente, de Guanajuato, de Jalisco, de Sinaloa, bueno, ya ni de Tabasco, ¿no? De Tabasco ha estado en las últimas semanas muy fuerte lo que está pasando y el efecto, cuando viene esto del efecto cucaracha, pues obviamente impacta en Campeche. Entonces, si estamos muy a tiempo, pues esperamos que las autoridades pues actúen muy a tiempo, ¿no? Y que regresen, pues cuando menos que regrese la tranquilidad, que veamos como veíamos hace pocos años que se daba un caso de eso y lo veíamos así raro, ¿no? Y bueno, ocurrió aislado, ahora sí que era aislado, ¿no? No es aislado como ahorita que dicen, no sé si es aislado porque uno ocurre en Chapotón, otro en Campeche, otro en Carmen, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que es más seguido los asesinatos, los homicidios contra las personas. Sí. Yo creo que este gobierno del estado de Campeche vive en un multiverso. Porque para Campeche este gobierno no pasa nada, son temas familiares, temas cuando hay una jovencita que no estaba, se fue con el novio, o sea, vive en un multiverso distinto al nuestro, distinto al resto del país, distinto a las personas y asociaciones que hacen encuestas o a las mismas instituciones que elaboran estas estadísticas de delincuencia y de inseguridad en el país, donde dicen que Campeche ha crecido en delincuencia y también en ejecuciones. ¿Qué estamos, los que vivimos en un multiverso distinto al de este gobierno, estamos viendo asaltos a mano armada, con arma de fuego, ya muy continuos, en lugares ya no tan lejanos al centro de la ciudad, digámoslo de esta forma? Evidentemente, el incremento a robos a casa, habitación, yo creo que en varias partes de la ciudad, y solamente me estoy refiriendo al municipio de Campeche. Como tú bien dices, Homero, el resto de los municipios no son ajenos a esto. Sobre todo municipios que han vivido por años problemas de inseguridad, como es el caso de Candelaria, como es el caso de Carmen, e incluso el pequeño municipio, muy bonito por cierto, el de Palizada también. Pero bueno, sí hay una escalada de inseguridad, sí está pasando algo que los campechanos no queremos normalizar, porque como padre de familia, como ciudadano de esta ciudad, no quieres normalizar la inseguridad, te niegas a que eso suceda, pero lo que estamos viendo entonces es que nuestro gobierno no está haciendo, creo, las acciones de inteligencia, las acciones de prevención del delito, que una autoridad competente como la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana tiene que estar enfocada, ¿sí? Debiendo hacer todo lo que tenga a su alrededor para poder hacerlo. Ayer, precisamente, creo que fue el día de ayer, conocimos, por ejemplo, que el C5, las nuevas instalaciones de las cámaras, la pantalla enorme, donde se van a ver no sé cuántas, 2,000 cámaras, no sé cuántas. Yo espero que ese aparato tecnológico realmente funcione en algún momento, porque hemos visto a través de redes sociales o denuncias gente que ha tenido problemas en la calle de algún robo y no se sigue la continuidad cuando hay una cámara que se supone está viendo en ese momento. Sí, gente hasta que chocan sus vehículos. Y en muchos países del mundo lo de las cámaras claro, funciona entonces muy yo bien. esperaría que en algún momento
funcione como debe de ser, y eso inhiba el delito. Y la gente que anda buscando por ociosa afectar a otro ciudadano o a otro campechano, joven, estudiante, pues no esté en esperas de que estén para que lo asalten, ¿sí? Entonces, y yo hace 2 días, creo que si no me equivoco en tiempo, vi en la madrugada que estaba un operativo inmenso de la Marina, no sé si su policía, los cocteleros. Dije, bueno, parece que nuestro gobierno está actuando en contra de la inseguridad. Dije, bueno, hay que esperar las noticias oficiales a ver qué está pasando en nuestra ciudad. Y resulta que están recuperando solamente espacios que estaban perdiendo por los propios cocteleros, estaban recuperando espacios públicos. Bueno, eso fue lo que entendí. Dije, no puede ser que tanta seguridad, tanto movimiento para recuperar espacios de esa naturaleza, en gente bien o mal, que está haciendo su día a día, haciendo su negocio. Ya tenían invadido la parte donde camina la gente, donde pasan Es correcto. No digo que haya sido malo, sino todo el operativo alrededor para recuperar esos espacios. Cuando necesitamos más seguidos en otros, exactamente, en los focos rojos, ¿no? exactamente. Pues en las colonias. Cuando necesitamos esos operativos contra la inseguridad, inseguridad en las colonias, como tú bien dices, Homero, donde hay focos rojos en las ciudades, en los otros municipios, ahí sí queremos ver estos grandes operativos para empezar a encontrar lo que casualmente se está encontrando en otros estados de la República, ¿sí? Como por ejemplo, llevamos creo que más de 50 o mucho más narcolaboratorios que se han encontrado, que vienen no de este sexenio, vienen del sexenio anterior en Abrazos No Balazos. Bueno, lo comento como un comparativo, guardando toda proporción, porque si nuestra autoridad no hace su tarea de inteligencia, no hace su tarea de prevención del delito, y si no hay elementos policíacos en la calle tratando de prevenir esta situación, pues esta escalada de que estamos hablando de inseguridad lamentablemente va a seguir creciendo. Pero también los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que hay que seguir denunciando, hay que seguir alzando la voz. Yo sé que es todo un problema cuando vas a denunciar algo, ¿sí? Porque tenemos la cultura del pensar es que nos robó y mi celular vale 4,000 pesos, no le van a hacer nada. ¿Para qué voy a perder todo mi tiempo a la fiscalía? No les hacen nada. No les van a hacer nada. Por la cantidad, sí, ¿no? Entonces, pero tenemos que seguir contra esa situación y tenemos que denunciar, tenemos que demostrar a la autoridad que sí hay problemas de inseguridad en nuestra entidad, en nuestro municipio, y una forma de hacerlo es presentando nuestras denuncias. Ahora te voy a decir una cosa. Tampoco... Antes decían que era muy tortuoso. Yo me ha tocado por algunas cosas. No es tan tortuoso. La verdad que tú llegas a la fiscalía y haces tu denuncia y es bastante ha cambiado, ágil. Ha mejorado. Sí, muchísimo. Ahí sí hay que reconocer eso. Pero eso hay que romper eso. El problema es que los montos... Los montos a veces... La ley es el problema. Exacto. La ley es el problema que parece... En esa parte que me ha tocado ver... Bien. Que parece que la ley... No es tortuoso ya. Que parece que la ley protege muy más. Accesible, sí, muy accesible, no me había tocado. A mí muy accesible y súper bien, la verdad. Sí, hay que denunciar, indiscutiblemente. Claro. Es la única forma de demostrar. Un detalle muy importante en esto de la inseguridad, ¿no? Hemos visto que las ejecuciones que han habido este año... Bastantes. Y hemos visto también que no hay, detenidos. Creo que hay 2 por las ejecuciones que han habido. Entonces, el de Jamulá es el que conocemos realmente de detención. Y uno en Carmen, hace falta ver esos resultados, que es de lo que estamos hablando aquí, que no vemos los resultados de la acción de la autoridad, no vemos detenidos por estos hechos, ¿no? Que si hubieran detenido... Pues, y mira, a veces yo sabes qué digo, no es ir a esperar que hubo el delito y la autoridad va y detiene, no. Es prevención. Y eso es lo que creo que es difícil, pero eso es lo que tendría que estar haciendo. Mucha más vigilancia de la autoridad para que esté prevenido. Porque si tú haces así, hay un policía, ay, mira, pues como que lo piensas 2 veces, claro. Pero si está en la soledad y en la oscuridad, los malandros, ¿cómo no los pintan? En la noche, en los oscuritos, donde nadie los ve. Hay un video que suben de aquí, detrás de Torres de Cristal. A plena luz del día. Plena luz del día. Horas de oficina. Se lleva una puerta de un registro de la Comisión Federal que sea de aluminio, la carga en plena luz del día, feliz en la vida. Entonces, ¿eso qué te dice? Lo que tú estás diciendo, Nelly, que no hay rondines, no ven patrullas, porque pues, ¿qué te hacían antes? A ver, te veían con tu mochilita, a ver, ven acá.
¿Qué llevas ahí? Eso es tuyo. Obviamente es raro el que sale a trabajar en la madrugada. El trabajo del ciudadano, Homero, claro. la denuncia. Exacto, también el O sea, ciudadano, yo tener más respeto a la valor persona que grabó, pero también hay que denunciarlo. hay que Hay que denunciar. hablar en ese momento a la autoridad, porque de esa manera nuestro trabajo ciudadano es ese, hacer nuestras denuncias, hacer nuestras llamadas para que obligar a la autoridad a actuar. Si no hacemos las denuncias, no hacemos las llamadas, no obligamos a nuestra autoridad a que haga su trabajo. No, y seguramente habrá empezado con una puertecita de aluminio. Sí, y claro, va a seguir escalando. No, y antes, quién sabe qué otras cosas que También. robaste. Sí. Vamos al corte y regresamos con la opinión de Ana Gabriel. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso. Pido una disculpa, no he podido leer los comentarios porque anda fallando el internet. Digo que tengo varios, pero no se pueden leer. Ana Gabriela Sánchez. Bueno, el tema de seguridad es algo que nos preocupa a todos los mexicanos. A nivel nacional, creo que México está viviendo la peor crisis de seguridad de muchísimos años. Lo vemos en los números de homicidios que hubieron en un sexenio, en otro y en el anterior, y realmente es de alarmarse. Ver lo que han encontrado recientemente, las fosas, los campos de exterminio, o como la han querido llamar, campos de entrenamiento, que realmente yo creo que nos preocupa muchísimo, porque pues la seguridad no solamente impacta a los mexicanos en nuestra paz, sino también impacta en todos los temas del país. En todos los temas del país, porque se pierde credibilidad, porque pierdes turismo, porque pierdes muchísimas cosas más que de esas mismas situaciones impactan también en la seguridad, ¿no? Porque al haber menor empleo, menor crecimiento económico, aumenta la inseguridad. Porque la gente, pues muchas veces, no son todos los casos, pero muchas veces por necesidad que no debería de serlo, que no estoy justificándolo, pero cuando tú vives en un país donde no hay esas necesidades, la inseguridad es menor. Cuando tú vives en un país donde tienes la posibilidad de salir adelante, la posibilidad de crecer, la posibilidad de trabajar, pues en esos países la inseguridad es mínima. En Campeche, en el caso de Campeche, pues tuvimos sexenios en donde Campeche, y creo que eso no se nos debe olvidar y no debemos pasarlo por alto, en donde Campeche ocupaba los primeros lugares de seguridad. La seguridad se mide en porcentaje de población. Hay que aclararlo, no porque Campeche sea pequeño y tenga pocos habitantes, eso nos hace un estado más seguro, sino que también se mide por cada 100,000 habitantes, y Campeche durante varios sexenios estuvo, al menos 2 sexenios priistas, por cierto, estuvo ocupando, siempre luchando con Yucatán, entre el primer y segundo lugar, como el estado más seguro del país. E inclusive administraciones como la anterior del expresidente reconocía el trabajo, la estrategia y los resultados de seguridad que había en el estado. Mi pregunta es ¿por qué no se sigue con ese trabajo, con esa estrategia para tener los mismos resultados, o inclusive mejorar ese trabajo, esa estrategia para obtener mejores resultados? En Campeche, como bien comentaban en la mesa, sí, ha aumentado 200%, más de 200% los homicidios dolosos en el estado en los últimos 3 años, pero bueno, estamos a mitad de un sexenio prácticamente. Creo que hay oportunidad, y así esperamos, creo yo, los campechanos, de que haya una evaluación de la estrategia de seguridad en el estado, para que se hagan los cambios correspondientes y para que esta situación, en lugar de ir aumentando, vuelva a disminuir. Creo que sí es importante el tema de prevención, y bueno, yo considero que no solamente el tema de prevención en cuanto a vigilancia, en cuanto a la presencia de las autoridades en todo el estado,
sino también el tema de prevención del delito, o sea, de prevención, de educación hacia los jóvenes, porque muchos jóvenes realmente y tristemente ven en los delitos la forma de salir adelante. Y realmente eso es lamentable, pero tiene que ser un trabajo desde todos los puntos de vista, o sea, desde todos los ángulos, porque bueno, el tema ya está, no es algo como que puedes solamente dedicarte a evitarlo en el futuro, sino también tienes que dedicarte a resolverlo en este momento. Entonces, insisto, estamos a mitad de un sexenio que yo creo que sí se debe hacer un análisis profundo y real de inseguridad, de checar las estrategias y de tomar decisiones para lo que queda del sexenio. El C5 es algo que tenemos desde el sexenio pasado. Yo personalmente estuve en alguna ocasión. Realmente es una maravilla tecnológica, que actualmente se hizo un edificio nuevo, pero finalmente creo que el C5 tuvo una importante función en la prevención de delito y en que Campeche tuviese esos índices tan bajos delictivos, Bueno, y hay que ver porque el C5 y hay que ver que funcione en la funcionaba. Cámara, ¿no? Bueno, te puedo hablar del sexenio pasado, sí funcionaban las cámaras y sí había resultados. Inclusive, o sea, yo tuve oportunidad de ver videos de personas que estaban a punto de cometer un delito mínimo, ¿no? Un delito de que te arrebata la bolsa, pero estás viendo la actitud de la persona como que ya está planeando y ya está acechando a la víctima, ¿no? Entonces, hemos visto videos además de ese tipo en las redes muchas veces, ¿no? Y cuando tú ya estás viendo que la persona ya tiene toda la intención de cometer el delito y puedes prevenirlo, ¿no? Pero sí es importante, como bien mencionaba, los ya tienen identificados, por supuesto, y creo que los campechanos también tenemos identificados cuáles son los focos rojos en el municipio y en otros municipios, y que, bueno, ahí haya una atención especial para que dé mejores resultados y para que se pueda prevenir y disminuir este crecimiento tan radical que ha habido en los últimos años sobre los delitos en Campeche, ¿no? Y la paz que los otros campechanos estamos tan acostumbrados, y la paz que queremos, y la paz que queremos que perdure y que regrese a Campeche. Bueno, leo unos mensajitos, Nelly, antes que Enrique Jacobo dice, así como dice Nelly, que el de arriba no sabe que si pases por inepto o por qué, y los 50,000 pesos de Pepe y Norreta por hacer nada, que les crean los ingenuos. Dice, nosotros ya estamos muy viejos para que nos quieran ver ¿Puedo la contestar cara. eso? Sí, claro. A ver, entiendo que él pidió que Rosario dice que él pidió ese sueldo, ¿no? Pero no es algo que él estaba recibiendo. Entonces, a ver, creo que entendieron mal el tema, ¿no? Él pidió, pero dice Rosario, él niega que eso y él no recibía ese sueldo. Entonces, a ver, ahora, cada institución tiene marcado hasta cuánto puede ganar el funcionario o la gente, ¿no? Entonces, no es de corrupción tampoco, pero no es que eso ganaba en el comité estatal. Y con el presupuesto actual de los partidos. ¿Me entiendes? No, O sea, pero no creo que dé lujo. el partido como pesos sueldos. Claro. Entonces, creo que ahí sí un poquito habría que verificar si realmente lo pidió, pero una cosa es pedirlo y otra cosa es que se lo hayan den, dado y no claro. se lo dieron. Entonces, pareciera como que diga que sí lo recibía. No lo recibía. Y Juan Francisco Portela Rodríguez dice, Enrique Jacobo le contesta también, dice, qué interesante lo que señalas. Sin embargo, si Pepe recibe 50,000 pesos, debe ser por alguna labor que realiza, pero eso no es por ser consejero. Exactamente. Dice, Además, no es por consejeros en consejero. ningún partido Los consejeros reciben- no reciben ninguna remuneración. Ni en Dice ningún Ni los partido. miembros del Para comité, menos ni en los el miembros PRI de la tampoco. permanente, no. Son los empleados. Edmundo Dante dice, ¿y qué se hace cuando los que hacen el cobro de piso son los que deben protegerte? Los que te extorsionan son la misma policía, y si cuando vas a denunciar en asuntos internos ya le dieron el perdón. Miren a la ciudadanía que torturaron sobre la patrulla de los policías, hombre y mujer, y los exoneraron, y ese acto es tortura. Bueno, Estuvo terrible. Daniel Escobedo, la denuncia en nuestros internos es terrible. La denuncia en asuntos internos es terrible. A mí me tocó el denunciar a policías por pedirme dinero en un retén, y aún teniendo pruebas como fotos, videos y audios del mismo, los mismos miembros de asuntos internos hicieron lo imposible porque las pruebas ingresaran finalmente, liberando de cargos a los oficiales. Lo único que sí hicieron fue quitar ese retén e informar que según me desistí de la denuncia,
aunque era completamente Ese tema de los falso. retenes es terrible, porque a veces no sabes si es legal o ilegal, ¿no? Entonces yo casi no acepto o sea, lo de los retenes, siempre me ha dado mucho temor. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Agradecemos a Ana Gabriela Sánchez. Gracias, Y creo que buen día. constitucionalmente son incorrectos. Nelly Márquez, Saludos a todos, un abrazo, buen martes. Pepe Segovia. Gracias, buen día a todos. Pero sobre todo a usted que nos escuchó y nos vio. Nos vemos el próximo martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.